Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza. Estamos viendo durante este tiempo la epístola a los romanos. Hemos venido aprendiendo, viendo un poquito, ¿verdad? De manera panorámica, lo que nos quiere hablar el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, a través de cada uno de los capítulos de esta epístola tan importante, tan relevante, tan vital para la fe, para los creyentes, como lo es la epístola a los romanos. Nos quedamos un poco en el capítulo 6, en el último video. Ya tenemos 3 videos publicados sobre este estudio, así que si no lo ha visto, pues ahí mismo en el canal los puede ubicar y así puede ver los primeros 3 videos anteriores y ya estar un poco más en sintonía con lo que voy a enseñar en estos minutos. Nos quedamos en el capítulo 6. Les prometí en el último video que íbamos a tratar de tocar algo sobre el capítulo 6 y avanzar ya luego en los próximos capítulos. Hablábamos lo que plantea el apóstol Pablo a través de la epístola a los romanos: la culpabilidad del hombre, la gracia por medio de la fe, la justificación como resultado de esa gracia, como resultado por medio de la fe, justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Y tenemos que después de esa justificación, pues el cristiano, el creyente, tiene que entrar en un proceso de santificación. Es decir, recapitulamos: gracia, justificación, santificación, crecimiento en la santificación y finalmente glorificación final, que es cuando ya estemos de manera presencial en la presencia de Dios. Ahorita no, ahorita estamos por fe, ahorita estamos de manera mística, de manera especial, unida a Cristo por medio de la fe, pero como dice un hermoso himno de la iglesia: algún momento en el tiempo de la voluntad de Dios, la fe tornaráse en realidad. Pero mientras eso sucede, necesitamos seguir perseverando en la santidad. Y precisamente este es el énfasis que hace el apóstol Pablo en el capítulo 6. Si usted tiene una Biblia Reina Valera o tiene una Biblia física en la mano, va a ver que el título de arriba dice muertos al pecado. Esto es básicamente lo que explica Pablo en el capítulo 6, morir al pecado. Claro que sí, el cristiano, el que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, automáticamente el próximo paso es que debe morir al pecado, muerto al pecado. Fíjese lo que dice en el versículo 1 del capítulo 6, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren el énfasis que hace el apóstol Pablo. Pablo le está diciendo a los romanos: hermanos, si verdaderamente la justificación por la fe ha pasado por sus vidas, el próximo paso es que ustedes tienen que morir al pecado. El verdadero cristiano es uno que muere al pecado, hermanos. Muere al pecado. La Biblia lo dice y es tajante esta enseñanza apostólica. Pero el día de hoy, si nos toca explicar un poco rápidamente qué significa morir al pecado, cómo el cristiano realmente puede andar en santidad, cómo el cristiano verdaderamente puede cumplir esto que dice el apóstol Pablo. Bueno, tenemos que entender varias cosas, y entre las cosas que tenemos que entender, número 1, no dice la Biblia que nosotros morimos para el pecado. No lo dice la Biblia, porque a veces pensamos que cuando nos hacemos creyentes o cuando nacemos de nuevo, el pecado ahora huye de nosotros, ya el pecado no quiere saber nada de nosotros. No es lo que plantea las Escrituras. La Biblia dice: el pecado sigue, el pecado está allí, está afuera, está a todas partes. Claro que el pecado sigue. Entonces la pregunta es: ¿cómo el cristiano entonces, a partir de esa justificación por la fe, puede
vencer al pecado, puede andar en una vida sin pecado, pues es el cristiano que tiene que considerar al pecado como muerto en su vida. No sé si ustedes recuerdan. Mayormente esto se escucha mucho en las novelas, ¿verdad? Que pasan a veces en la televisión, cuando un papá de pronto viene y le dice a un hijo, estás muerto para mí. Creo que eso siempre se ve en algunas que otras novelas, ¿no? Estás muerto para mí. O una esposa se lo dice al esposo, estás muerto para mí. O un hijo se lo dice a la mamá, y lo hemos visto en distintas ocasiones. Ahora, ¿qué significa cuando un papá le dice a un hijo, bien sea por algo que hizo, por su conducta X, le dice, estás muerto para mí? No significa que el papá lo mató físicamente, literalmente, no. Lo que el papá está queriendo decir, que él con ese hijo ha roto todo tipo de relación. Todo tipo de relación. Entonces el término estás muerto para mí es un término para ejemplificar, para dar a entender que esto o esta persona ha muerto. He roto todo tipo de relación con esa persona o con esa situación. Entonces Pablo, miren qué maravilla las escrituras. Ahora Pablo nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que entender, que todo cristiano verdadero tiene que entender que una vez que verdaderamente hemos sido justificados, pues nosotros tenemos que declarar al pecado muerto en nuestras vidas. No tenemos más relación con la vida de pecado, muertos al pecado. El pecado no solamente que ha muerto para nosotros, sino que también nosotros tenemos que considerarnos que nosotros ya no somos aptos, no somos instrumentos en las manos del pecado. Eso es lo que significa muerto al pecado. Y en el capítulo 6, el apóstol Pablo lo explica de manera amplia en todo este capítulo 6, inclusive en el versículo 11, me encanta el 11 y el 12, donde Pablo va a decir, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y por qué utiliza Pablo la analogía de morir? Porque Pablo necesitaba que los creyentes entendieran que solo la muerte, escuchen, solo la muerte pone fin a todo tipo de relación. Solo la muerte pone fin a todo tipo de pacto, a todo tipo de contrato, a todo tipo de convenio. Por tomar un ejemplo, en la justicia humana, si un hombre estaba siendo acusado de violador, de asesino, no sé cuántos cargos pudiese tener esa persona, y resulta que van a ir para detener a este hombre que tiene esa cantidad de delitos en su contra, pero resulta que este hombre se resiste a la policía y empieza un tiroteo entre ambos grupos, y la policía termina abatiendo a ese sujeto. ¿Qué van a hacer con ese cuerpo ahí ya fallecido? ¿Van a tomar el cuerpo y lo van a llevar a los tribunales? No pasa eso, ¿verdad? No, porque ya murió, y una vez que murió se rompió todo contrato, se rompió todo convenio, se rompió todo. Entonces ya este hombre, de alguna manera, con su muerte, ha puesto fin, por lo menos para la justicia humana, ha puesto fin a toda clase de comparecencia que pudiera tener delante de la justicia humana. ¿Por qué? Porque eso hace la muerte. La muerte pone fin a todo contrato, y por eso Pablo toma la analogía de la muerte. Fíjese que en los versículos anteriores, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, 7, Pablo toma la analogía del bautismo, y Pablo dice, sí, tal cual, cuando nosotros somos bautizados, nosotros somos sumergidos en el agua. Bueno, cuando nos sumergen bajo el agua, lo que estamos simbolizando es que estamos muriendo, tal cual como lo hacemos cuando se hacen este tipo de actividades para bautizar a una persona. Cuando sumergimos, los pastores, los diáconos, cuando sumergimos a una persona en las aguas, esa persona está simbolizando que muere,
que muere al mundo, que muere al pecado, que muere a todo aquello que no agrada a Dios y resucita. Y cuando lo levantamos, estamos simbolizando, se está simbolizando que esa persona está resucitando a una nueva vida, a una nueva relación. Entonces, esa es la analogía de la muerte. Morir es lo que pone fin a todo pacto. Y en el capítulo 7, fíjense qué interesante todo lo que vamos aprendiendo a través de esta epístola. En el capítulo 7, Pablo va a tomar otra analogía de una institución que también solo se rompe con la muerte. 7, versículo 1 al 3. Yo no lo voy a leer, me encantaría que si a alguno le causa curiosidad lo pueda leer en su casa, pero Pablo va a tomar analogía de otra institución que, entendiendo la Biblia como se tiene que entender, solo la muerte la puede romper, y es el matrimonio. Sí, el matrimonio. Mire qué interesante, Pablo toma la analogía del bautismo, dando a entender que cuando somos sumergidos morimos y nos levantamos, resucitamos con Cristo. Y en el capítulo 7, Pablo también va a tomar la analogía del matrimonio, y Pablo va a decir que así como una mujer, mientras la mujer está casada, está unida a la ley por la ley con su marido, es decir, que si se casa con otro va a cometer adulterio. Y luego Pablo va a decir, pero si el marido se muere, la muerte, ya esa mujer queda libre de esa ley, y ahora esa mujer puede volver a casarse con quien quiera, porque el marido ha muerto, ha finiquitado el contrato, el convenio, el pacto que esa mujer había establecido con ese hombre. Así que por ahí también creo que esto va a servir mucho para los que andan por ahí mal enseñando sobre el recasamiento cristiano. No existe eso. No existe recasamiento cristiano. Todo esto es práctica de la apostasía cristiana de este tiempo, sí, de la apostasía que se está viviendo. Así que quise hacer este pequeño énfasis, aunque no viene en el tema, pero qué interesante. Cuando Pablo habla de morir al pecado, Pablo no está diciendo, hermano, que ahora porque usted es cristiano, el adulterio no va a andar por ahí, ¿no? El adulterio sigue por ahí. Es usted que tiene que considerar a ese pecado de adulterio muerto para usted. Cuando Pablo dice muertos al pecado, Pablo no está queriendo decir que las mentiras, que la fornicación, que el robar, que el matar, que el andar emborrachándose, que el andar suministrándose droga, que el andar tatuándose, que el andar viviendo una vida vanidosa, una vida materialista, persiguiendo lo terrenal y lo material como cualquier mundano, no siga por ahí, no. Todas estas cosas siguen allí, permanecen hasta el sol de hoy y van a permanecer hasta que este mundo se acabe. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Es el cristiano, es aquel que ha sido justificado por la fe, que tiene que considerar al pecado, al mundo y a Satanás y aún su propia carne muerto para él. Muerto para él. ¿Para qué? Para que pueda presentar, como dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así que qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que vemos capítulo 6, capítulo 7. Pablo habla que después de la justificación hay que morir al pecado. El verdadero cristiano, el real cristiano, no practica los pecados por los cuales Cristo los salvó, o no practica los pecados de los cuales Cristo los salvó. En este tiempo veo gente que se dice cristiana, se emborrachan porque igual toman con una ligereza, no les importa nada, toman y toman, muchos terminan emborrachándose, mienten descaradamente, de una manera tan descarada y tan vil, fornican. La gran cantidad de jóvenes el día de hoy viven en fornicación, aunque están adentro de la iglesia.
que hablar de los escándalos de adulterio que encontramos y escuchamos cada cierto tiempo adentro de muchas iglesias, pastores incluidos, ministros incluidos, y ante tanto auge de pecado, yo siempre me hago la pregunta, entonces, ¿de qué los salvó Cristo? ¿Por qué se llaman cristianos? ¿De qué los salvó Cristo entonces? No tiene sentido. Todas esas prácticas, toda esa manera que se están conduciendo este tipo de personas, lo único que evidencia, lo único que refleja es que ellos verdaderamente no son cristianos. No es que la Biblia está falla, no es que la Biblia se equivocó y entonces los cristianos pueden practicar el pecado. No, señores, la Biblia nunca falla, la Biblia nunca se equivoca, la Biblia nunca miente. Si usted ve a alguien por allí, está practicando el pecado, pero está dentro de la iglesia y se dice cristiano, se está engañando a sí mismo. No es cristiano. Y cuando Cristo venga, él va a descubrir que no es cristiano. Así de sencillo. Pero hay oportunidad para arrepentimiento, hay oportunidad para acogerse a esta gracia maravillosa que predica el apóstol Pablo aquí a los romanos. Hay oportunidad para arrepentirte, abrir tu corazón y realmente dejar que la palabra de Dios ahora sí haga los cambios que quiera hacer, porque no hay un hijo de Dios, hermanos, que vuelva a la inmundicia del pecado. No existe. Todo el que se está revolviendo en la inmundicia del pecado y se siente cómodo, se siente tranquilo y anda diciendo por allí, no me juzguen, no me critiquen, nadie conoce mi corazón, es porque sencillamente no es cristiano. Usted se puede ofender, espero que no se ofenda. Esto es más que todo reflexivo. Más bien mi intención es llevarlo a reflexionar y realmente a tomar acciones sobre su vida espiritual y mucho más sobre su destino eterno. Pero no se sigan engañando, no se sigan engañando, jóvenes, pensando que teniendo relaciones sexuales con su novia, con su novio, antes del matrimonio, pero como están adentro de una iglesia, por eso no va a pasar nada. No, no se engañen. Las consecuencias vienen porque Dios no pasa por alto ningún pecado. Busquen la gracia, busquen verdaderamente este libro, esta epístola, la epístola a los romanos, estudienlo, métanse en ella y dejen que la palabra de Dios les permita nacer de nuevo. Porque ese es el problema. En el siglo XXI hay un montón de gente que se llama cristiano, pero no han nacido de nuevo. Y la Biblia no dice que al cielo van los que son cristianos o los que se llaman cristianos. No, la Biblia dice que al cielo van los que nacen de nuevo. Las nuevas criaturas en Cristo Jesús son los que finalmente van a estar en la presencia del Señor. Y llegamos al capítulo 8. Miren lo sistemático que ha sido todo esto, hermano. Capítulo 1, Pablo expone claramente la culpabilidad de todo hombre, judío y gentiles. Todos están bajo pecado. Por ende, todos necesitan la gracia de Dios y la gracia de Dios se manifiesta y los que creen han alcanzado la justificación que es por medio de la fe. Los que han sido justificados por medio de la fe renuncian al pecado, renuncian a cualquier tipo de vida pecaminosa. ¿Y qué deciden cuando renuncian al pecado? Cuando renuncian a toda práctica impía, a toda conducta que no agrada al Señor, ¿a dónde van? ¿Qué deciden cuando rechazan la mundanalidad? Pues deciden lo mejor, deciden la mejor parte. Capítulo 8, deciden vivir en el Espíritu. Aleluya, claro que sí. Porque aquel por medio de la gracia de Dios que ha rechazado vivir según los deseos de la carne, ha decidido también vivir guiado por el Espíritu. Y es lo que Pablo nos va a explicar en el capítulo 8. Maravilloso,
Maravilloso la palabra de Dios. Capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Uno de los textos más importantes. Hay muchos textos importantes en el capítulo 8, pero uno de los más importantes del capítulo 8 es el versículo 1. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro que sí. No hay condenación, no hay temor al destino, no hay temor a la muerte física, porque todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús tiene asegurada su salvación, ha sido sellado por el Espíritu de Dios para el día de la redención. Pero ¿cómo lo evidencia? ¿Cómo lo evidencia ese salvo, ese cristiano salvo que anda por ahí? ¿Cómo sabemos que es? ¿Cómo lo evidenciamos? Porque va a muchos conciertos, no. Porque está tocando la batería en su iglesia, no. Porque es pastor, tampoco. Porque es director de la misión, no sé qué, tampoco. Porque es cantante y ha sacado muchos discos y miren qué lindo canta, mira qué tremenda voz tiene y le han dado Grammy y le han dado un montón de premios en el mundo. No, no. El cristiano salvo evidencia, exterioriza, visibiliza su salvación. ¿Sabe cómo? Andando en el Espíritu. Es un hombre, es una mujer que mientras Cristo viene por él vive en el Espíritu. Él anda en el Espíritu. Ella anda en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. No todo lo que pide la carne y se lo da, porque la carne, como pide cosas naturales, como vestir, como comer, como cualquier otra cosa natural, también la carne es una máquina de pedir pecado. La carne es una máquina de pedir mundanalidades. La carne es una máquina de pedir vanidades. Pero el verdadero cristiano sabe poner en sujeción a su propia carne, somete su carne, golpea su carne, disciplina su carne para poder vivir en el Espíritu. Y es lo que Pablo va a explicar o explica en todo el capítulo 8. Yo se los recomiendo ampliamente, ampliamente que lean todo el capítulo 8. Es un tratado espectacular, hermanos, espectacular por factor de tiempo y estamos pasando de manera panorámica, casi como si fuera un dron. Estamos pasando por encima de esta preciosa epístola. No lo leo yo, pero quiero que usted lo lea. ¿Qué es la vida en el Espíritu, pastor? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu significa que me ando revolviendo en el suelo, en los cultos de mi iglesia. No, hermana. Eso no es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu, pastor? Significa que ando por ahí moviendo la cabeza y diciendo palabras, diciendo cosas que nadie entiende. No, mi amado hermano, eso tampoco no es vivir en el Espíritu. Vamos a ver algunos textos para más o menos saber lo que significa vivir en el Espíritu. Por lo menos versículo 5 del capítulo 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, E mayúscula, si los que pertenecen al Espíritu Santo, los que son posesión del Espíritu de Dios, que dice, en las cosas del Espíritu piensan. Es decir, vivir en el Espíritu es que siempre estamos meditando en ¿qué? En la palabra. ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está? ¿En el aire? ¿En la luna? No, lo espiritual está aquí, en las Escrituras. Entonces está continuamente, el que vive en el Espíritu está continuamente meditando en la palabra de Dios. Sí, como lo dice el salmista en el Salmos 1. Como lo dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es uno que vive en la palabra, es uno que vive conociendo la voluntad de Dios,
para hacer la voluntad de Dios. Es uno que no se conforma a este siglo. Hermanos, no hay manera que este mundo caído, escúcheme bien, ya estamos sobre el final, me quedan pocos minutos. Hermanos, no hay manera que este mundo caído y pecaminoso pueda satisfacer el corazón de un hombre que Cristo ha regenerado. Bien, no hay manera, no hay manera. Por eso que cuando Cristo dice en Juan capítulo 17, Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. En el mundo estaban y yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció como también a mí me aborreció, porque ellos no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo, decía Jesús. Y es verdad. Hoy lo puedo experimentar, hoy lo puedo vivir. No solamente estoy enseñando desde las escrituras de manera teórica, sino que también puedo hablar desde la experiencia. Hermano, el corazón lleno de Cristo no encuentra satisfacción en este mundo caído. Este mundo no tiene nada, nada para un cristiano. No tiene nada para nosotros. No tiene nada. Todo lo nuestro, desde el día en que conocimos al Señor, todo lo nuestro está escondido en Cristo. Todo lo nuestro está en Cristo, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro amor, nuestra tranquilidad, nuestro reposo, nuestra bendición, nuestra prosperidad. Todo, 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 todo. Todo lo de nosotros, lo del verdadero cristiano está escondido en Cristo. Ahí es donde hay que buscarlo. Ahí es donde hay que ir para encontrar lo que nosotros necesitamos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán como añadidura. Esa es la vida en el Espíritu, hermanos. Esa es la vida en el Espíritu. Lamentablemente hoy muchos confunden la vida en el Espíritu con una vida en el ministerio. No, la vida en el ministerio es una cosa. Servir al Señor es una cosa y ser del Señor es otra cosa. ¿Bien? Servir al Señor es una cosa y ser del Señor es otra cosa. El día de hoy hay muchos que sirven al Señor, pero todavía no son del Señor. Y sí puede pasar. Usted puede estar sirviendo al Señor en una iglesia y no ser del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos dirán, mira ahí está el ejemplo, 7:23 Mateo. Y en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre armamos la cruzada evangelística. Señor, en tu nombre levantamos esa gran iglesia. Señor, en tu nombre hicimos ese tremendo campamento. Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor va a responderles, apartaos de aquí, pecadores al fuego eterno. No los conozco. Ahí está, hermanos. Ahí está la claridad de la Biblia. Ahí está lo que a lo mejor no te quieren predicar en tu iglesia porque tienen miedo a ofenderte, tienen miedo que tú te sientas mal. Pero bueno, a través de este humilde canal, usted tiene la oportunidad de escucharlo. Servir al Señor es una cosa y ser del Señor es otra cosa. Y los que van al cielo son los que son del Señor. Ni siquiera es importante si en algún momento pudiste servir al Señor. No, el servicio no es lo que da salvación. Ser de Cristo es lo que da salvación. Ser de Él, vivir con Él, establecer una relación con Él. Así como hemos roto toda clase de relación con el pecado, ahora nos relacionamos con lo espiritual. Ahora nos relacionamos con su palabra. Ahora nos relacionamos con su Espíritu Santo. Vivimos en el Espíritu. El verdadero cristiano vive en el Espíritu. Y Pablo sigue diciendo y explica todo esto y te cierro con la parte 35 en adelante. Pablo explica que somos más que vencedores. Claro que sí. El que es un verdadero cristiano, hermanos, mira, los problemas no lo van a hacer retroceder. El que es un verdadero cristiano
La muerte no lo va a hacer retroceder. El que es un verdadero cristiano, la crisis mundial no lo va a hacer retroceder. El que es un verdadero cristiano, no hay nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es lo que dice Pablo. Así cierra Pablo ese precioso tratado, ese precioso discurso del capítulo 8 de la epístola a los romanos. Así que hermanos, hemos pasado por el 6, pasamos por el 7 y nos quedamos en el 8. No vamos a quedar hasta en el 8. Ya el próximo video avanzamos un poco más hasta el capítulo 12 y lo voy a dejar hasta el capítulo 12 y ya luego pues le invito a que usted también termine de leer toda la epístola, si le anima, si estos videos le han incentivado, ¿verdad? Tratar de conocer más de la epístola a los romanos, pero yo de mi parte lo voy a dejar hasta el capítulo 12. Son 16 capítulos, hay 4 capítulos más que son un poco más personales, no tanto doctrinales, y bueno, igualmente usted lo puede leer y igualmente le va a edificar. Pero ya cerramos entonces con un próximo video donde llegamos hasta el capítulo 12. Por ahora, usted muera al pecado. No espere que el pecado muera a usted, no va a pasar. Es usted que tiene que morir al pecado. Rompa toda clase y todo tipo de relación con el pecado. ¿Para qué, pastor? Para vivir en el espíritu, para ser un hombre y una mujer espiritual, para vivir en la palabra, para vivir y permanecer en esta bendita palabra, para entrar en el camino angosto, en la puerta estrecha, pero que finalmente son las que llevan a la vida eterna. Y por último, determínese en esa vida en el Espíritu. Determínese en esa vida donde todo lo suyo está en Cristo, a que nadie ni nada lo pueda separar. Porque Satanás continuamente sus ataques es con la intención de separarnos de Cristo, es con la intención de desmotivarnos en el camino, es con la intención de hacer que flaqueemos, de debilitarnos en la fe, para que luego Él venga como el león rugiente buscando devorarnos. No le demos ese gusto. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir y así estar firme, hermanos, para que podamos resistir las acechanzas del enemigo, porque el tiempo está cerca, les digo, hermanos. El tiempo está cerca, hermanos. Cristo está cerca, Cristo está cerca, Cristo está cerca. Así que preparémonos, redoblemos fuerza. Levantemos el ánimo, levantemos las manos paralizadas y vamos a seguir perseverando, claro que sí, vamos a seguir perseverando, vamos rumbo a la patria celestial y de ese camino no nos va a desviar nadie, no deje que nadie lo desvíe de ese camino. Seguiremos entonces en la próxima enseñanza, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Si no se ha suscrito al canal, puede hacerlo, y si también quiere ayudarnos a compartir estos mensajes, estos estudios con otras personas que bien que lo necesitan, también sería de gran bendición. Pero siempre hagamos todo no para la gloria de David, no para exponer, ni para que se conozca el pastor David, no me interesa tampoco, sino que hagamos todo para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Cristo. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.